crecimiento espiritual de Elí. Así debería decir. Revísenlo por favor, es la hoja número 1. Este es un taller el que vamos a hacer en los próximos 45 minutos. No es una conferencia, la conferencia viene después del break. Así que en este momento, aunque yo esté desde esta distancia por la cuestión del sonido y por la cuestión de la transmisión o la grabación, yo voy a necesitar la ayuda continua de ustedes. Es decir, que ustedes hablen, que me ayuden a leer algunos de estos párrafos. Como no conozco el nombre de ustedes, me voy a referir señalándoles, pero no es por una falta de respeto, sino porque simplemente no conozco sus nombres. Pero sí voy a necesitar, por favor, que vayan interactuando conmigo. Entonces, abran el folder que tienen y ubiquen la primera hoja de su folder y ahí van a leer algo que dice crecimiento espiritual del niño. ¿Estamos bien ahí? Necesito que me vayan retroalimentando para saber que estamos en la misma sintonía. Bien, ahora van a abrir la Biblia junto conmigo, ya sea que lo hagan en su dispositivo, su versión digital, o que lo hagan en una Biblia impresa, y van a ir al pasaje de Deuteronomio que el día de ayer leímos. Deuteronomio capítulo 17, versículo número 14, pero no vamos a leer desde el 14, sino que eso solo es la referencia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Este pasaje nos va a servir para recordar lo que el día de ayer vimos en relación a esta posición llamada reyes. No como un apellido, ¿verdad?, sino esta posición que a Dios le ha placido, mediante la cual le ha placido que Él va a gobernar a través de Jesús. Él va a gobernar toda su creación a través de Jesús. Entonces, cuando ya estén en Deuteronomio 17, me avisa por favor. Y vamos a ir al pasaje de Deuteronomio 17 al pasaje al versículo número 18. Y dice la escritura de esta manera: y cuando se siente, está hablando de esta persona que iba a tomar la posición de un rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, dijo Dios, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, yo empiezo a interactuar con ustedes. Como aquí tenemos nuestra traducción al español, entonces nosotros vamos a responder las siguientes preguntas basado en esa traducción al español. Así que nos vamos a ir a la escuela por un momento. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. En el versículo número 18, ¿quién debía hacer o escribir la copia de la ley? El rey. El rey. Ahora observen en nuestro español cómo está conjugado el verbo. Observen cómo dice. Y dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. Y yo le hago una pregunta. En ese futuro cercano, cuando el rey se siente y escriba para sí, yo le hago una pregunta: ¿hay algo implícito en el cual diga de que va a mandar a hacer la copia? ¿O dice que va a escribirla él? Porque dice para sí. Ajá. Correcto, así es. Así es. Así es. Muy bien, pero ahora mi pregunta es: ¿hay alguna indicación aquí explícitamente en esto? Porque mi hermano tiene toda la razón. Años después, cuando empezaron a necesitarse copias del Antiguo, de lo que nosotros hoy en día llamamos Antiguo Testamento, hubo un grupo de hombres que se especializaron en ese trabajo, ¿sí? Ahora, yo quiero que usted tenga mucho cuidado,
de no confundir lo que usted lee en el Nuevo Testamento con lo que está en el Antiguo Testamento. Los escribas, los copistas como profesión, no surgieron desde el Antiguo Testamento. Son un grupo de hombres, aquí sí tengo que ser específicos, no había copistas ni escribas mujeres, eran hombres. Pero esa es una función, algo que nosotros encontramos hasta que el primer templo fue destruido. El primer templo lo destruyó Nabucodonosor. Y el primero de los escribas que nosotros encontramos fue Esdras. A partir de esa generación de judíos que se habían quedado sin templo, y al quedarse sin templo, obviamente ya no existe el sumo sacerdocio como función, hasta que a través de Zorobabel, del ministerio de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué, se construye en lo que nosotros después conocimos como el segundo templo. La gente se había quedado sin copias, y ahí Dios levanta un grupo de varones que se encargan de ir copiando la Biblia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya todo eso es una profesión, pero aquí no estamos en este punto. Aquí no existe tal cosa como un copista, como un escriba. Acuérdense, estamos en Deuteronomio 17. Esta gente está todavía allí del otro lado del río Jordán. Esta gente es la generación que ha vagado por 40 años. Observen lo que dice al inicio, dice cuando hayas, ahora sí voy a leer el versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está hablando en futuro, como bien dijo nuestra hermana Julio. Eso significa que todavía no han entrado. Esta es la generación de los hijos de los que salieron de Egipto 40 años antes. Y acuérdense, ahí no había escribas, ahí eran esclavos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan que toda esa generación que Moisés fue a buscar a Egipto no tenía este tipo de profesiones? Ellos eran esclavos de Egipto. Luego ellos fueron sacados con la mano poderosa de Jehová bajo la guía de Moisés y Aarón, pero lastimosamente en Cades Barnea ellos fueron incrédulos. Y lo que debió haberles tomado una cierta cantidad de años, les tomó 40, bueno, realmente 38 años más, aparte de los dos que ya habían tenido la misión. Así que Dios dijo que toda la generación de 20 años para arriba, ¿qué le iba a suceder? Iban a morir, a excepción de los varones. Josué y Caleb fueron los únicos. Inclusive Aarón, inclusive María, inclusive Moisés mismo, no iban a entrar a la tierra prometida. Así que aquí estamos en ese punto en el cual ahora está la generación que tenía de 20 años para abajo. Ahora ya no tienen 20 años, ya están grandes ellos. Pero ellos han crecido en el desierto. Todavía no existen estas funciones de escribas y copistas. Vuelvo a repetir, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en entender que ciertas cosas que nosotros vamos conociendo de la Biblia van teniendo sus momentos históricos. Y sí, va a haber un momento histórico en el que van a comenzar esta nueva función llamada escribas y copistas. Pero esta función iba a surgir hasta después de haberse destruido el primer templo. Aquí no estamos en eso. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quiénes se encargaban de ir creando el tema de las copias de la Biblia? Dios había dejado una tribu específica para eso. ¿Quiénes eran esas personas? Los levitas. Y los levitas realmente lo que principalmente se encargaban era de enseñar la ley de Jehová. Aquí apenas tenemos recién en Deuteronomio vamos a tener recién los primeros 5 libros. El día de ayer yo les decía entonces que con seguridad a este rey, a este futuro rey, se le iba a encargar de hacer una copia básicamente de la Torá, básicamente de los libros que escribió Moisés. Así que por eso es que el Señor cuando habla esto y las personas que se encargan de las traducciones lo tradujeron al español,
se encargaron de que a nosotros nos quedara conjugados los verbos en futuro, porque el rey no está todavía, es alguien que va a estar en unos años por venir, pero también en primera persona. Como bien dice mi hermano, el rey es el rey, ¿sí? Y el rey obviamente tenía funciones de gobernar, pero ahí es donde yo quiero que ustedes tengan mucho cuidado. Porque si yo lo digo de esa manera, entonces pareciera que el rey es el rey y que lo que se le pide primero al rey, ¿qué cosa es? Vamos, ayúdenme. Vamos. O sea, si el rey es el rey, entonces a él se le va a pedir ¿qué cosa? Gobernar. No, gobernar. Pero Dios, antes de que el rey empiece a pensar en qué va a gobernar, en qué va a dirigir, cuáles van a ser sus funciones, Dios se encargó claramente de decir: ¿sabes qué, rey? Sí, yo te voy a poner ahí delante de tus hermanos para que gobiernes, pero antes de gobernar, quiero que hagas esto. Te vas a hacer una copia de la ley. Y luego, ¿qué dice el libro de Deuteronomio? Ya vas a leer todos los días. A ver, mi hermana Guille. Y lo tendrá consigo. Ajá. Y leerá en él todos los días de su vida. Ok. ¿Se imagina que nosotros le pidiéramos eso a un presidente? Sí, totalmente, pero a lo que me refiero es, a ver, por favor, ubíquense y colóquense en los pies de estas personas. Imagínense, se levanta el presidente de un país, es el presidente de un país, la presidenta de un país, como México actualmente, y le decimos: a ver, ¿cómo está tu día? ¿Qué te diría el presidente o la presidenta? No, te diría: muy ocupado, porque es el presidente o la presidenta de un país. Y que vengas tú y le digas: sí, ¿verdad? Ciertamente tu día hoy va a estar muy ocupado. Bueno, ¿sabes? Hay una función que es la primera que tienes que hacer allá en tu despacho, antes de empezar a que la gente empiece a desfilar por tu oficina. ¿Sabes? Y antes de que tomes un vehículo, que te subas a un helicóptero o que te vayas al aeropuerto para irte en un avión para algún lado. Antes que haga todo eso, ¿sabes lo que queremos que hagas? Que te sientes, que abras la Biblia y que le dediques una parte de tu tiempo. ¿Qué creen ustedes que nos contestaría una persona en este ejemplo hipotético? No estamos hablando de una persona incrédula, sino de una persona que quisiera tener una relación con Dios. ¿Qué creen que nos diría? Ay, por favor, ¿qué creen que nos diría? Ajá, ahí está. Ahí alguien lo murmuró con mucho temor, pero necesito que lo diga con fuerza. Correcto, así es. ¿Y saben por qué sé yo que esa persona contestaría eso? ¿Saben por qué? Porque yo no soy presidente y muchas veces esa es mi excusa. Estoy muy ocupado y por lo tanto no tengo tiempo. Por eso Dios a este rey se encargó de decirle: tú vas a reinar, ¿no? Y el rey dijo: sí, yo voy a reinar. Bueno, lo primero que necesito que hagas es que te dediques a meditar en mi ley. Por eso el autoliderazgo es una responsabilidad de nosotros, las personas que nos dedicamos a servir al Señor. Porque nosotros somos muy dados a pensar en funciones. Y por eso es que les hemos diseñado, a través de los recursos de Palabra de Vida, les hemos diseñado una serie de principios que van a ver en ese material que nosotros necesitamos que ustedes consideren seriamente. Vayan conmigo al primero de los principios. Su primera página dice crecimiento espiritual de líder, luego dice una segunda página que dice entrada, para que ustedes sepan a dónde vamos a comenzar, ¿verdad? Y luego hay una tercera página que tiene un nombre: la hora silenciosa. Ahora vamos a leer juntos los párrafos.
Y dice, ¿cuál es el objetivo de la lección? Acuérdense, este es un taller. Y entonces dice, ayudarte, queremos platicar contigo en un tono de confianza, en un tono de cercanía. Y entonces dice, ayudarte a establecer un tiempo, ahí hay un error de traducción, un tiempo devocional consistente y significativo con Dios, integrándolo, ¿en qué dice? En tu rutina diaria. Nosotros damos por sentado que tú tienes una rutina. Y ni modo, tú eres ahora el rey que está sentado en un trono. Y aquí te va a tocar que colocar esto en una rutina. Porque Dios decidió establecer un reino de sacerdotes, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos estas grandes responsabilidades. Ahora, observa lo que dice el objetivo. Integrándolo en tu rutina diaria como un hábito fundamental para el crecimiento. Hey, querido, querida, necesitamos, como servidor que eres, necesitamos que te mantengas creciendo espiritualmente. Y yo necesito mantenerme creciendo espiritualmente. Sí, obviamente, sabemos que hay temporadas de nuestra vida en donde la situación se vuelve un poco compleja. Pero también mentiríamos nosotros si dijéramos que los 365 días del año son complejos. Yo sé de que hay días en donde tienes ciertas actividades que salen de lo común. Sí, totalmente. Pero sería muy difícil pensar que tienes 365 días en los cuales no tienes ni un solo momento para poder dedicarle a la Escritura. Ahí tendríamos un problema muy serio. Y sé que cuando vienes el día domingo vienes a alimentarte de la Biblia. Pero el asunto es que esa es una actitud pasiva. Es una actitud en la cual esperas que otra persona haga la chamba por ti. Y necesitamos que entiendas a través del ejemplo del libro de Deuteronomio que Dios fue claro y le dejó el trabajo al rey. Que el rey cuidara su propia vida espiritual. Eso no significa que Dios le quitaba la responsabilidad al sumo sacerdote y a los levitas. Para nada. Ellos tenían su responsabilidad. Pero es que Dios quería dejar bien claro de que el rey, aquella persona que iba a gobernar, necesitaba una relación cercana con su Dios. Ahora nosotros no estamos más en esa época. Pero la Escritura dice que tú y yo somos un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. El libro de Apocalipsis, dando un vistazo en el tiempo por venir, dice de que hay una multitud de gente que está en el cielo adorando al Cordero que fue inmolado. Y tienen coronas. Y colocan sus coronas a los pies del Cordero. Y dice, bendito seas tú que nos hiciste reyes y sacerdotes. Lo siento, querido, lo siento. Yo sé de que de repente pareciera que estas cosas son ajenas a lo que con cierta frecuencia aprendemos de la Biblia. Pero es que es el plan del Señor. Es el plan del Señor. Querida amiga, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú abres Génesis y llegas al versículo 26 en nuestras versiones en español del libro de Génesis, tú vas a encontrar que el Señor decidió crear a Adán. Y yo sé que cuando tú escuchas la palabra Adán piensas en un varón, pero la palabra Adán significa humanidad. Dios creó a la humanidad y Dios los hizo en dos géneros, Ish e Isha. Ahí es donde se ve la diferencia, varón y varona. Pero el término Adán no es un nombre. El término Adán es un sustantivo para referirse a los humanos. Y luego Dios le dio esta orden a esos humanos: señoreen. Es así. Es así. El plan de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros, al ser rescatados de la condenación del pecado, al ser rescatados del poder del pecado,
Y en el futuro, al ser rescatados de la presencia del pecado, es que Dios tiene el plan para ti y para mí, que volvamos a ese Edén y que hagamos lo que Dios nos diseñó para hacer. Y eso es señorear. Señorear. Que tú y yo encontremos disociada esta idea, ese no es el problema del Señor. Ese es el problema nuestro y de nuestro corazón. El Señor le llama incredulidad a eso. ¿Qué le prometió el Señor Jesús a sus apóstoles escogidos por Él? Les prometió que se sentarían sobre 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Corinto cuando la iglesia de Corinto estaba llevando los pleitos entre creyentes, los pleitos legales entre los creyentes, y los estaba llevando delante de tribunales de ahí de la ciudad de Corinto? Pablo le dijo: qué barbaridad con ustedes. ¿Que acaso no hay uno tan solo espiritual en la iglesia que pueda juzgar las causas y pleitos entre ustedes? A Pablo no le asustó el hecho de que hubieran pleitos entre los creyentes. Lo que a Pablo lo alarmó es que estas personas, en lugar de arreglar las situaciones entre ellos, se veían en la necesidad de llevar sus causas legales delante de tribunales del imperio. Y entonces Pablo les reveló algo, que también te lo reveló a ti, me lo reveló a mí. Y dice: ¿qué acaso ustedes no saben que en un futuro nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Así que la escritura es clara de que tú y yo estamos siendo ensayados, tú y yo estamos siendo entrenados, tú y yo estamos en un camino en el cual el plan de Dios es que nuestro servicio sea eterno para Él. Y esta temporalidad es solamente para determinar cuál es la posición que vas a tener en el reino. Por eso cuando Jesús enseñó aquella parábola, dijo: y aquel siervo fiel que Él encuentra haciendo así, cuando venga su Señor le dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco. Esto es lo poco. La vida que actualmente tienes es la vida que el Señor te ha dado para que tú le sirvas. Cuando tú te levantes el día lunes a trabajar, lo que Dios está haciendo no es dándote algo para ganarte la vida. Lo que Dios está haciendo es dándote algo mediante lo cual le sirves. Por eso el Señor dijo en el libro de los Colosenses que servimos al Señor en todo lo que hacemos, absolutamente todo. Cuando estás en casa y estás dedicado a las labores de la casa, lo que estás haciendo es sirviéndole al Señor. Pero la mayoría de nosotros pierde de vista eso, lo pierde totalmente de vista. Y entonces, cuando estamos haciendo eso, entonces vamos a trabajar quejándonos. Estamos en casa y estamos trabajando en casa y estamos quejándonos. Y el Señor desde su santo templo está diciendo: no lo hagas así, porque no estás siendo fiel en lo poco. Si no eres fiel en lo poco, va a ser muy difícil que el Señor nos coloque en lo mucho. Así que este taller y esta conferencia de hoy más tarde trata de buscar en ti que te logres dar cuenta de que esta temporalidad es la temporalidad que Dios te ha dado para que nuestra vida tenga ese sentido. La vida completa vendrá después de que Jesús regrese por nosotros. Pero ahí ya no hay tiempo de ensayo. Ahí ya no van a haber conferencias como estas. Ya no va a haber material impreso en tus manos. A partir de ahí, lo que tú y yo hayamos hecho estando en el cuerpo determinará lo que tú y yo haremos para el Señor en la eternidad. Por eso el apóstol Juan se encargó de decirnos en 1 de Juan capítulo 2, 28, él dijo:
tengamos cuidado, no sea que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. Cuidado, cuidado. Esta temporalidad se trata solamente de eso. Y María, la hermana de Marta, nos dio la lección. Marta estaba sirviendo al Señor Jesús y al resto de invitados que llegaron ese día. Pero lo empezó a hacer quejándose con justa razón, porque la única que estaba chambeando en ese momento era ella. Pero es que Marta, aunque tenía la razón, no se dio cuenta que el momento de chambear era después. Cuando Jesús llegó y Jesús empezó a hablar, era el momento de parar. Y al parar, ahora sí, ¿cuál es el siguiente verbo? Escuchar. Y después de escuchar, con seguridad el Señor Jesús se iba a callar, y una vez que el Señor Jesús se callara y el Señor Jesús dijera, tengo hambre, iba a llegar el momento de chambear. Y con seguridad María se iba a poner de pie y iba a empezar a chambear. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas para hacer, pero una sola cosa en este momento hay para hacer. María, tu hermana, escogió eso, la mejor parte. Así que la hora silenciosa, eso que ustedes tienen en su mano, es la invitación para que tú aprendas a parar en tu día. Yo no te puedo decir en qué momento parar, por eso dice tu material de que queremos insertar esto en tu rutina. Hay un momento específico en tu rutina para hacerlo. Observa lo que dice los puntos principales. Hacer de la hora silenciosa una prioridad. Para establecer la hora silenciosa como un hábito, pues si te estás preguntando qué es la hora silenciosa, es simplemente tu tiempo de devocional personal. Es tu tiempo de 5, 10, 15 minutos para estar tú solito, tú solita con tu Señor. Para los que están casados, no es para estar ustedes dos con su Señor, es para que Él esté con su Señor y ella esté con su Señor. ¿Se entiende? Es individual. Oye, pero es que nosotros queremos hacerlo juntos. Qué genial que lo hagan juntos, pero cada uno de manera individual. Y dice, para establecer la hora silenciosa como un hábito, debe ser algo prioritario en tu rutina diaria. Primer punto, estoy leyendo el material, léelo conmigo. Establece tu mejor momento. Reflexiona sobre tu rutina diaria, identifica la hora del día en que te sientes mejor mental y físicamente para encontrarte con Dios. Establece tu mejor ubicación. Encuentra un lugar específico donde puedas pasar tiempo con Dios sin distracciones. Punto número 2, prepárate para el éxito. Entra en ese tiempo con un plan. Nosotros te queremos dar ese plan. El diario de la hora silenciosa está disponible en formato impreso y digital. Cualquiera que sea el recurso que uses para tu devocional, busca un enfoque estructurado para la lectura de la Biblia que fomente la aplicación en tu vida. Y luego dice, asegúrate de estar preparado, asegúrate de tener todo listo para tu hora silenciosa, como una Biblia, un diario, un bolígrafo. Minimiza las distracciones silenciando el teléfono y creando un entorno de concentración. Lo que queremos hacer es simplemente darte un recurso para que tú dediques tu tiempo para ese tiempo de calidad. Yo no te puedo decir en qué momento hacerlo. Lo que necesitamos es que sea un momento en el que estés mentalmente listo para hacerlo. Si tú eres de las personas que a las 10:30 de la noche ya tienen mucho sueño, entonces a las 10:30 de la noche no es la mejor hora para hacer la hora silenciosa, porque no vas a durar ni 3 minutos, te vas a dormir. Si tú eres una persona que te cuesta levantarte de madrugada como a mí, tampoco la madrugada es un buen momento. Lo vas a hacer 2, 3 veces en la semana y luego te anuncio que el cuarto día en la semana simplemente no lo vas a hacer. Así que tú tienes que escoger dentro de tu rutina cuál es el mejor día. Es más, te anuncio,
muy probable de que cambies de día a día. Si eres como yo, es muy probable que tu rutina del día lunes sea muy diferente que la del martes. Entonces eso significa de que el día lunes vas a escoger un horario y probablemente el miércoles vas a escoger un horario diferente. Quizás el día domingo sea un día en el que tú digas, este día lo hago a las 6 de la mañana. Pero probablemente el día lunes no, porque quizás a las 6 de la mañana ya vas en el autobús, en el camión, o ya vas manejando hacia tu trabajo. Así que lo que necesitamos es que pienses en ello. Aquí hay un video que te va a decir cómo hacer, cómo usar la hora silenciosa digital. Pero antes del video, necesito que Gabo me ayude con la página web, porque primero tengo que enseñarte cómo es el tema de la HS. La HS es una aplicación que puedes encontrar para tu dispositivo. Si usas un dispositivo Android como el Pastor Fausto, entonces la vas a encontrar en tu App Store, ¿verdad? Y si usas un dispositivo iPhone, la vas a encontrar en el lugar donde están las aplicaciones para iPhone. Pero vas a encontrar eso que está en pantalla. ¿Lo puedes ver? ¿Sí? Si ya tienes tu teléfono acá y tienes plan de datos, te animo que en este momento la busques. La vas a buscar allí, ya sea en tu App Store, y la vas a buscar con el nombre que está en la pantalla. Gabriel, no sé si se puede hacer un zoom ahí en la pantalla hacia el nombre en la parte de arriba. Genial. Un poquito más abajo. Vamos a el grupo de avisos de la iglesia para que todos puedan. Genial, buenísimo. ¿Lo tienes ahí para enviarlo? Sí. Y entonces ahí lo vas a encontrar y se llama Quiet Time. ¿Sí? No te preocupes por el nombre en inglés. Trae una configuración para después ponerla en español. No te preocupes por eso. Ahora entonces, cuando entres a la aplicación como tal, ahí me ayudas por favor también con la pantalla. Me avisas ahí, por favor. Por ahí la tienes, excelente. Cuando entres a la aplicación, ahí en la parte de arriba, ahí vas a entrar en una cosa que se llama autenticación. Y tú le vas a dar a donde dice crear una cuenta. Es una aplicación como cualquiera. Si me haces el favor ahí, por favor, Gabriel, donde dice crear una cuenta. Ahí, exacto. Y cuando le des crear una cuenta, te va a aparecer algo en inglés, pero date cuenta, en la parte de abajo, ahí te va a permitir cambiar el idioma. Y en la parte de abajo ya le puedes cambiar el idioma para que, ahí, exacto, ahí, para que lo pongas en español. ¿Usamos? Para que no esté batallando con el inglés. Ahora, si eres bilingüe, sin problema, como mi hermana Guille, ¿verdad? Sin problema, ¿verdad? Lo puedes hacer en inglés. Luego entonces, a donde dice crear la cuenta, simplemente vas a colocar un correo electrónico. Pero ahí sí te suplico, por favor, si eres mayor de edad y tú dices, no, pero yo eso no lo sé hacer, entonces busca la ayuda de alguien más joven. ¿Estamos bien? Y con que lo haces para poder buscar tus aplicaciones para ver la telenovela, por supuesto que lo vas a hacer con eso. O para oír tu música de José José favorita, por supuesto que lo vas a hacer con eso. Ahora, lo que sí te suplico es esto, que cuando digites el correo electrónico que vas a poner ahí, debe ser un correo electrónico en donde tengas acceso al correo electrónico. Sí, correcto, el que usa usted normalmente. De tal manera que usted se asegure que tiene acceso al correo. Porque simplemente, como cualquier aplicación, le va a mandar un mensaje para que usted valide la cuenta. ¿Se entiende? Ok, así que ahí lo vas a hacer ese proceso. Y cuando hagas ese proceso, entonces tú vas a entrar a la aplicación. Gabriel, no sé si hay un correo electrónico que podamos usar para que tú te puedas inscribir ahorita y luego, después de que yo siga avanzando, ya podamos ver cómo se ve la aplicación por dentro, porfa, para que luego mis hermanos puedan ver cómo se ve la aplicación por dentro. Entonces, mientras Gabriel me hace el favor ahí de hacer una cuenta para él y poder entrar a la aplicación, nosotros vamos a seguir con el taller. ¿Les parece? Así que es importantísimo. Ahora, si usted me dice, Alex, mire, pero yo la verdad es que a estos aparatos yo no le hago, ¿no? Entonces no te preocupes. Ahí tu material impreso dice
que hay una forma de tener también la HS impresa. Hay una forma de tenerla como que si fuera un libro, para que tú puedas usarlo en casa cada día. Muy bien, sigamos con el taller mientras nuestro hermano Gabriel nos hace el favor de crear una cuenta y después vamos a entrar para ver cómo se ve la hora silenciosa. Observa, en la página siguiente, sería la página número 5, la página número 4, dice preguntas de discusión. Y ahí hay una primera pregunta. Dice, ¿lo tienen? ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Sí? Y dice, ¿por qué crees que muchas personas luchan por mantener un devocional constante, incluso con todos los recursos que hay disponibles? Es una pregunta. Ahora quiero escuchar a algunos de ustedes. Y cuando ustedes hablen desde donde están, yo acá voy a repetir lo que ustedes digan para que se oiga en la grabación. ¿Estamos bien? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué creen ustedes que hay personas que luchan para mantener un tiempo devocional constante, incluso con todos los recursos que actualmente tenemos disponibles? Escucho a uno de ustedes para esto. Con confianza puede levantar la mano y dar su opinión. Es una opinión. ¿Por qué creen que las personas luchamos con eso? Disciplina. Aquí mi hermana Julia está diciendo, porque algunos de nosotros tenemos falta de disciplina. Es un área débil de nuestro carácter. Comenzamos algo y lastimosamente lo dejamos a medias. Mi hermana ya levantó la mano. No nos queremos esforzar para saber más. Muy bien. Para experimentar más una relación con Dios más íntima. Me quedo con lo segundo. Más que saber, me quedo con lo segundo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Algunos de nosotros por alguna razón no nos queremos esforzar una milla más, un paso más, no tanto para el conocimiento, sino para disfrutar de una experiencia más profunda en nuestra relación con Dios. Y esto es un mandato, ¿sabían ustedes? Sé que conocen la Biblia y el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 2, dice que nosotros tenemos un culto racional. Eso significa una forma de adoración inteligente. Eso dice la Biblia. Y dice que en este culto racional se espera al final que nosotros degustemos. Eso es literalmente una palabra culinaria. Es aquella palabra que usan estos hombres y mujeres que saben de cocina. ¿Sí? Hoy estaba comiendo con mi hermana, y no voy a dar detalles, pero mi hermana, que es experta en su paladar, me preguntó sobre qué me parecía lo que estábamos comiendo, y yo le di mi opinión, pero mi opinión no es experta como la de ella, porque cada uno de nosotros tiene un paladar desarrollado de formas diferentes. ¿Sale? Entonces, la Biblia dice, para que degustéis, para que podáis disfrutar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mayoría de nosotros sabemos el versículo de memoria, pero no queremos dar el paso para entrar en esa profundidad. Y eso no está bien. Tenemos que hacerlo. Yo les voy a sugerir que hay también otra razón, y con esa pasamos a la siguiente pregunta. Algunos de nosotros creemos que es una tarea que nos va a tomar demasiado tiempo, y entonces nosotros por alguna razón pensamos que tienen que ser media hora, 45 minutos, una hora, y la verdad es que en tu rutina y mi rutina no todos los días contamos con ese tiempo. Sí van a haber días en que qué rico va a ser, ¿no? Poder separar quizás una hora completa para estar en la presencia del Señor. Quizá un día que tengas libre, quizá un domingo por ahí como a esta hora, pero lo que queremos es que tú y yo experimentemos el diario vivir. Y el diario vivir comienza con pequeños pasos. Muy bien, hay una segunda pregunta en tu material. Ve de nuevo a la página, por favor. Estamos en la página número 4.
Y hay una segunda pregunta en tu material. Y la segunda pregunta dice así: ¿cómo afecta tu rutina diaria actual a tu capacidad para establecer un tiempo de hora silenciosa regular? ¿Qué cambio podrías hacer para darle prioridad? Y eso es una pregunta personal, esa sí no la podemos discutir acá en este grupo grande que estamos en este momento. Pero sí es una pregunta que yo te invito a que tú la consideres, y por eso te dimos la inversión del material. Tú tienes que analizar tu rutina y encontrar algunos momentos de rutina en los cuales estás gastando tiempo que podrías usar con Dios. Mira, yo no conozco tu rutina, pero sé en qué siglo vives. Y no importa la edad que tengas, sé que padeces de esto. Algunos de ustedes y algunos de nosotros a veces invertimos, o podríamos decir de esta forma, gastamos, mejor dicho, en lugar de invertir, gastamos, es el verbo más apropiado. Gastamos mucho de nuestro tiempo en redes sociales. Y algunos de nosotros entramos en esta dimensión, como hay varios de acá de ustedes que ya son adultos mayores, voy a hablar de Facebook, ¿sí? Y algunos de ustedes son un poco más jóvenes y ahí podemos hablar de otras redes sociales más para la gente joven, ¿sí? Algunos dirían Instagram y otros ya dirían otras redes de las cuales son los chicos los que conocen de eso. Pero lo cierto es que todos tienen un patrón común, y el patrón común es que gastan mucho tiempo en esto. Y de repente estamos scrolleando ahí infinitamente y cuando menos sentimos, estamos gastando algo de ese tiempo. Entonces, óiganme, si no es tu caso, no pienses que porque no es tu caso no es el del que está al lado. Así que aquí estamos hablando de la generalidad. Así que en la generalidad decimos: observa tu rutina y observa a dónde estás gastando el tiempo de una forma indebida. Y redime ese tiempo. Eso significa: toma control de ese tiempo, cómpralo y gástalo para el Señor en tu HS. Algunos de nosotros gastamos tiempo, y aquí me voy a meter en algunas cosas un poco delicadas. Algunos de nosotros gastamos tiempo a veces simplemente llamando por teléfono y diciendo que nos estamos interesando en alguien, pero realmente lo que queremos es simplemente gastar nuestro tiempo. Escucha, porque te sientes solo y sola. Y agarras el teléfono y le llamas a alguien, y es alguien de tu familia, y estás ahí dentro de ti diciéndote: no, es que yo lo hago porque somos familia, porque somos unidos, porque es importante saber cómo la familia está. Y sí, pero escucha, por favor, te lo suplico, escúchame con el corazón. Pero tú, Señor, y tú saben que ahí muy en lo profundo la motivación real es porque te sientes solito o solita. Y el Señor hace rato te está diciendo: ningún hijo, ninguna hija, ningún hermano, ninguna hermana, ni tu mamá, ni tu papá va a llenar el lugar que solo le corresponde a Dios. Así que parte de ese tiempo realmente lo deberías dedicar a la compañía del Señor. Y luego, con el corazón lleno de la presencia del Señor, el Señor te va a regalar tiempo para compartirlo con la familia, porque el Señor es bueno y Él nos da más allá de lo que nosotros pedimos y deseamos. Pero no trates de sustituir tu necesidad de la gracia con algo que no sea el Señor. Y ahora vamos a hablar del siguiente punto. El siguiente punto, me quedan unos minutos todavía, está en la página número 5, creo que sería. Déjame contarlas. Es 1, 2, 3, 4, 5, correcto. La página número 5. Y la página número 5 ahora tiene algo que va más allá de un devocional. ¿Cómo dice la pantalla? Oración y ayuno.
Observa lo que dice. Esta lección tiene por objetivo ayudarte a comprender la importancia de la oración y el ayuno. ¿En qué cosa? En tu crecimiento espiritual. Por favor, escuchen. Yo sé que en nuestras iglesias evangélicas tenemos algunas veces actividades especiales en las cuales hacemos un evento de oración. A veces le llamamos tarde de oración. Hay lugares en donde dicen vamos a tener una noche de oración y generalmente colocamos un breve estudio bíblico, colocamos a un ministerio de alabanza, adoramos al Señor a través de las canciones, a través de nuestras voces, pero también dedicamos un tiempo para orar al Señor como congregación, y eso está genial. Hay que hacerlo. Hay un pastor, se llama Ovidio Rosoto, él ministra en Jalapa y él es un fiel convencido, y algunos de nosotros estamos igualmente convencidos como él, que la reunión más importante de la congregación es la reunión de oración. Y eso a veces se oye un poco raro, ¿verdad? Porque pues el día domingo nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Pero la verdad es que la oración congregacional es demasiado importante. Tenemos que acostumbrarnos a clamar juntos al Señor. Y cuando hablamos de oración, no solo nos referimos a aquellos momentos en los cuales pedimos al Señor, sino también como congregación cuando nos unimos para adorar a través de la oración al Señor, cuando reconocemos quién es Él. Por eso el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Bueno, así le llamamos nosotros a esa oración, ¿verdad? El Padre Nuestro, porque así comienza con esa línea, ¿sí? Por eso es que el Padre Nuestro fue la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando sus discípulos le dijeron, o mejor dicho, le pidieron, enséñanos a orar, el Señor dijo, cuando oréis, digan así: Padre Nuestro, que estás en los cielos. Hasta ahí no hemos pedido nada. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Recién en la tercera línea decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Recién ahí pedimos algo. Y todavía no estamos pidiendo de manera personal, sino estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Pero las primeras líneas dice, glorifican la persona de Dios. Padre nuestro, reconocemos la relación que ahora tenemos con Él. No una relación lejana o distante a través de la religión, sino una relación cercana e íntima a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora Él es nuestro Padre, ahora somos sus hijos. Y se acuerda, el libro de Juan dice, a todo aquel que cree en su nombre, a los que le recibieron, le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No podemos llamarle Padre a Dios si primero no somos declarados sus hijos. Y no somos declarados sus hijos si nosotros primero no procedemos al arrepentimiento de obras muertas y colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Así que la primera línea hace esto: reconocer la persona de Dios, reconocer su santidad. Así que por eso la oración es tan importante. Por eso es que nosotros leemos en nuestro material y dice así, comprender la oración, dice. ¿Qué es la oración? La oración es la forma en que le comunicamos a Dios nuestras necesidades. Jesús nos dio un modelo de oración en Mateo 6 y Lucas 11. El modelo, aquí hay como un acróstico. El modelo ACAS. Adoración, la primera A. ¿Están leyendo conmigo? Sí. Confesión, la segunda C. Acción de gracias y súplica. Adoración es lo que yo acabo de hablar, es rendir culto a Dios por medio de nuestra oración. La confesión es admitir, estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. La acción de gracias es expresar gratitud a Dios, y la súplica, pedirle a Dios ayuda y provisión. Por eso el Señor dice que sean conocidas delante de Él todas nuestras peticiones. Él está de acuerdo con esto. Pero lo importante es hacerlo en una determinada estructura. Ahora bien, ¿qué significa ayuno? ¿Qué significa esto de ayuno? Ahí dice, ¿qué es el ayuno?
El ayuno es el hábito espiritual de abstenerse de comida por un tiempo. Para empezar, es saludable. Algunos de nosotros a veces nos pasamos de la cantidad de comida que comemos y nuestro propio cuerpo nos dice: hey, párale un momento, ¿verdad? Así que de repente hacer ayuno es algo que hasta nos desintoxica, ¿verdad? Hace que nuestro cuerpo produzca oxidación para ayudarnos. Muy bien, pero espiritualmente también es un tiempo específico para dedicarse a la oración y a buscar a Dios. Hey, ayunar solo por abstenerse de alimentos no ayuda a conectar con Dios. ¿Cuál es la idea de esto entonces? La idea de esto es que si en tu rutina Dios te ha permitido, por ejemplo, tener un tiempo para comer vamos a ponerle, quizás si tu rutina es como la mía, probablemente estás comiendo a las 3:30 de la tarde, a esa hora que yo como. Salgo de mis labores a las 3:15, estoy llegando a casa a las 3:30, así que en lo que preparamos comida estamos comiendo como a las 4 de la tarde. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, mi esposa y yo, pues tenemos una hora más o menos para comer, para platicar y luego continuar con el ministerio a partir de las 5:30 hasta más o menos las 11 de la noche. Así que piensa esto por un momento con mi ejemplo. Si yo decido ayunar junto con Claudia, entonces probablemente digamos: bueno, este día martes vamos a ayunar, no vamos a abstenernos de comer. Eso significa que no vamos a preparar alimentos y tenemos una hora, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Esa hora no es para irse a echar el coyotito, no es para eso, no es para poner Netflix, aunque estemos batallando con el mal del cuerpo, sino que la idea del ayuno es que de 4 a 5 ese día, Claudia y yo nos vamos a echar la mano entre los dos para no dormirnos. Y de 4 a 5 vamos a dedicar el tiempo que le dedicábamos a comer, lo vamos a dedicar para orar. Para orar. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Sustituir el tiempo de alimentarse físicamente, sin que sea peligroso, obviamente. Por eso estoy poniendo ese ejemplo, porque ese ejemplo para Claudia y para mí no atentaría contra nuestra salud. No somos diabéticos, ninguno de los dos, así que obviamente no atentaría contra nuestra salud, y entonces ese tiempo lo usaríamos para orar. ¿Qué significa entonces si yo soy diabético? Bueno, no te estamos pidiendo que ayunes, pero ser diabético no te impide, ¿qué cosa? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Lo que trato de decirte con esto es que una cosa no depende de la otra. El ayuno es simplemente un tiempo especial, no tiene que ver con sacrificios. A Dios no le interesa. Es más, te soy bien sincero, ni siquiera es un sacrificio. Sí. Así que no lo encamines en esa dirección. No se trata de golpear el cuerpo. ¿Quieres golpear tu cuerpo? Bueno, haz lo que Pablo nos recomendó. ¿Quieres maltratar tu cuerpo? Tu cuerpo se maltrata cuando te niegas a satisfacer tus deseos, y cuando yo me niego a satisfacer mis deseos egoístas. Ahí es donde Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa es otra historia, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Sabes cómo maltratas tu cuerpo? Cuando sabes que eres diabético y deja de tomar Coca-Cola. ¿Quieres entonces de verdad hacer algo así? Deja de poner excusas. Ya te dijeron que eres diabético, ya te dijeron que eres diabética, entonces no pongas excusas. 0 Coca-Cola, 0 pan dulce, 0 deseo. Ahí es donde se aplica eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? Así que cuando hablamos del mundo no lo enfocamos en esa dirección. Por lo tanto, si tú y yo tenemos un padecimiento crónico, está bien. No tienes que poner en riesgo tu salud, pero una cosa no te impide hacer la otra. Así que el tiempo de ayuno es nada más un tiempo no para sacrificar el cuerpo, sino simplemente para redimir tiempo. Es un momento del día o de la semana
para redimir tiempo y ocupar ese tiempo en oración. Muy bien, Gabriel, para terminar, no sé si ya viste la aplicación, simplemente para terminar eso. Genial, gracias hermano, tú eres la persona idónea para eso. Y así se mira la hora silenciosa. Si se dan cuenta, ahora ya está personalizada. Arriba como dice, hola Gabriel. Y entonces, ustedes van a ver allí, y por favor Gabriel, coloca donde dice visitar la hora silenciosa, allí, y cuando tú le piques a ese punto, ahí te va a salir el pasaje. El pasaje de este día lo pueden ver. ¿Qué pasaje es? Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y entonces la idea es que tú y yo le dediquemos un momento del día para leer esa porción de la Escritura. Pero también el recurso de hora silenciosa te va a dar ya un comentario para que tú lo puedas usar. Como ya no tengo más tiempo, y como bien lo dijo el pastor Fausto, al grupo de la iglesia, por favor, pastor, le colocas el video que queríamos ver, donde hay una señorita, creo que de Argentina, que enseña cómo usar la aplicación. Necesitamos que tú te animes a hacerte una cuenta de la Quiet Time y que bajo la dirección del liderazgo de la iglesia se animen ustedes a dar un siguiente paso en su caminar con Cristo. Y el caminar con Cristo es poco a poco incluir en su rutina diaria un tiempo devocional con el Señor, un tiempo de oración, y para aquellos que no tenemos problemas, gracias al Señor todavía con la salud, un tiempo cada cierto cantidad de días, un tiempo de ayuno. Tenemos que terminar, por allá nos está esperando un rico refrigerio para luego entrar a la conferencia final de este tiempo de entrenamiento de liderazgo. Al Señor la gloria y nosotros sus bendiciones. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Bien, hermanos, damos gracias a Dios. ¿Qué tal les ha parecido el tiempo de capacitación? Bien, excelente. Vamos a tratar de bajar todos el tiempo de la hora silenciosa de la app para poder tenerla como parte de nuestro desarrollo ministerial en las diferentes áreas que tenemos de liderazgo. Y bueno, que el Señor sea el que esté hablando todos los días, y así vamos a tener pues, más unidad, ¿no?, en lo que es el caminar con Dios. Es una bendición, ¿verdad? Estas son herramientas que Dios permite que tengamos a través de ministerios como el Ministerio de Palabra de Vida y hermanos que están capacitados para esto. Vamos a orar y vamos a agradecer por los alimentos. Los hermanos ya están allá atrás listos y listas, ¿verdad?, para poder poner, ¿verdad?, ahí un poquito de refrigerio con gusto, ¿verdad? Y bueno, con el favor de Dios vamos a pasar después de esto a la última conferencia.